Buenas, soy Juan Segundo Villa. Voy a desarrollar el tema de solidificación de metales. Bueno, como sabemos, la solidificación es cuando un líquido se enfría lo suficiente para pasar de estado líquido a sólido. Para que esto sea posible termodinámicamente hablando, la función, digamos, la energía libre tiene que ser negativa para que el proceso sea espontáneo y se dé naturalmente. ¿Cómo funciona, cómo se produce la solidificación? Bueno, lo primero es que se forman núcleos. Primero se forman embriones, que son un primer grupo de átomos que se aglomeran. Cuando esos embriones llegan a un tamaño suficiente para ser estables, se forman los núcleos y a partir de ahí es donde crece la solidificación, ¿no? Cuando hablamos de este tamaño crítico que tienen que llegar los embriones, hablamos de un radio crítico, suponiendo que son esferas. Fijémonos en esta gráfica que la energía libre, una vez que llega un embrión a su radio crítico, la energía libre se decrece, digamos, se vuelve más negativa, por lo cual la solidificación va a ser más espontánea. ¿Mm? Para llegar al radio crítico, los líquidos normalmente experimentan un subenfriamiento, es decir, no se solidifican cuando llegan a su temperatura de fusión, sino que se enfrían más allá de su temperatura de fusión, se enfrían lo suficiente para poder formar un embrión estable y ahí sí crecer la solidificación. Se tienen que enfriar hasta una temperatura tal en donde la energía libre sea la necesaria para poder crear un núcleo con un radio crítico. Hay dos tipos de nucleación, está la homogénea y la heterogénea. La homogénea es cuando el líquido está puro, digamos, no tiene ninguna imperfección o impureza. La heterogénea es cuando está presente alguna impureza o algún precipitado, ¿no? Ya sea en las paredes, hay un precipitado en el líquido. Bueno, esto va a variar en la energía libre necesaria para llegar al radio crítico. Entonces va a variar en el subenfriamiento y va a variar en la solidificación cuán fácil va a ser. Como vemos, la energía libre que se necesita para una homogénea es mayor que para una heterogénea. Es decir, el subenfriamiento va a ser mayor para una nucleación homogénea que para una nucleación heterogénea. ¿Por qué una nucleación heterogénea necesita menor energía para llegar al mismo radio crítico? Bueno, esto es gracias a los agentes de nucleación y el ángulo de contacto. Los agentes de nucleación son ese precipitado en donde los primeros embriones se van a formar. Se van a formar sobre estos agentes y según, como vemos en la imagen de la derecha, según este ángulo va a variar la facilidad, digamos, de la espontaneidad también, de la solidificación, según si hay más superficie o menor superficie de contacto, porque esto es a lo que le llamamos ángulo de contacto, según si hay más superficie o menos de la esfera sólida con el líquido, va a ser más fácil o más difícil. Entonces, mientras menor sea la superficie de contacto, mayor va a ser la facilidad para la solidificación y de esta forma es por la cual los agentes de nucleación ayudan mucho, porque si no hay ningún agente, la esfera se va a formar sola, digamos, 180 grados, 360 en realidad, y la superficie de contacto va a ser mucho mayor a una esfera que se forma sobre el agente de nucleación y que tenga un ángulo de contacto de 50 grados. Por esta razón es que volvemos al gráfico anterior y vemos que para llegar al mismo radio crítico la energía libre necesaria es menor cuando es una nucleación heterogénea, gracias a estos precipitados que muchas veces se agregan adrede
para justamente formar esto, que sea más fácil la solidificación. No solo, esto no solo va a variar en la energía necesaria para la solidificación, sino que también termina influyendo en las propiedades mecánicas del sólido. Podemos ver la imagen de la derecha, es un material, un líquido que tuvo una nucleación homogénea, ahora es un sólido, ¿no? Que tuvo una nucleación heterogénea, disculpad. Como podemos ver, es bastante isotrópico, tiene propiedades similares a lo largo y a lo ancho de la muestra. En cambio, la imagen de la izquierda es el mismo material, pero con una nucleación homogénea. Es decir, esta nucleación fue homogénea, por lo cual los primeros embriones se formaron en las paredes del recipiente y luego se alargó el crecimiento de la solidificación para el centro del líquido, ¿no? Del material. Y esto provoca que sea una muestra anisotrópica. Digamos, las propiedades no son similares a lo largo y a lo ancho del material, sino que varían según en qué parte lo estás analizando. Entonces, la solidificación heterogénea no solo es más fácil para la solidificación, digamos, es más simple de hacer, sino que también mejora las propiedades mecánicas del material. Fijémonos que además esto tiene más bordes de grano, por lo cual va a tener mejores propiedades mecánicas seguramente, y va a ser más rígido. Entonces, como conclusión, una solidificación heterogénea no solo facilita la solidificación, sino que además mejora las propiedades mecánicas del material. Muchas gracias, yo soy Juan Segundo Villa, y del curso 2-3. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego.